Bienvenidos a la sesión de hoy, a la plataforma de diagnóstico y tratamiento por la imagen. Dentro de la serie de sesiones que estamos haciendo de imagen avanzada, de TC y resonancia, hoy tocamos un tema muy interesante y prometedor, como estamos comentando hasta ahora, que es la introducción de la nueva tecnología que supone el photon counting en imagen cardíaca. Y para ello tenemos a Ángela de Pinto, que seguro que nos dará una charla muy interesante. Todos estamos preparados, a punto de coger nota, como decía Gorka. Y nada, al final de la sesión le transmitiré las preguntas que pongáis en el chat a Ángela y contaremos también con la presencia de Blanca y Gorka para que nos den su visión también. Pues sin más preámbulos, todo tuyo, Ángela, adelante, por favor. Perfecto, voy a compartir pantalla. ¿Veis mi presentación ya? Perfecto, Venga, perfectamente. pues nada, muchísimas gracias por invitarme a contar un poco sobre esta nueva tecnología, ¿no? ¿Qué valor añadido tiene el photon counting en imagen cardíaca? Bueno, voy a hablar un poquito de la tecnología, solo un pelín para que veamos por qué es diferente este equipo y por qué consigue hacer las cosas que luego vemos clínicamente o en las publicaciones. Voy a enseñar bastantes imágenes porque yo creo que dicen mucho más de lo que yo pueda decir y algunas de las publicaciones sobre qué se está publicando ahora mismo en imagen cardíaca. Bueno, pues vamos allá con... Vale, no sé si puedo quitar esto para que no veáis... Ay. Mm. Vale. ¿Cómo funciona cualquier equipo hoy en día, cualquier CT? ¿Vale? Ahora mismo los que tenemos son detectores de centelleo. Lo que pasa es que cuando llegan los fotones, estos se convierten en luz y todo esto se transforma en corriente eléctrica después. Lo que está pasando es que estos detectores no son lo suficientemente rápidos para sacar la información de cada uno de los fotones que nos está llegando. Entonces nos llega el fotón, se transforma en luz, varios fotones se transforman en luz, se pondera la luz que tenemos aquí y esto sale como señal única. Más cosas que pasan es que como se genera luz, yo no quiero que la luz me interfiera en los detectores de al lado, con lo cual lo que hago es separarlos, ¿no? Para que no me interfiera esta señal. Esta separación son zonas muertas en el detector, de manera que esta es una de las razones por las que hoy en día con estos equipos no nos podemos ir a cortes más pequeños. ¿Vale? Este es el tamaño del elemento de mi detector, que ahora mismo está más o menos 0,625, 0,605, ¿no? Y ese es el tamaño del corte que yo voy a poder reconstruir después, ¿no? Pero bueno, sobre todo esto es lo interesante, ¿no? Se transforma en luz y lo transformamos en señal eléctrica. ¿Cómo funciona un detector de photon counting? Bueno, ya no es de centelleo, es un semiconductor, es totalmente diferente y tiene características especiales y es que directamente transforma el fotón en señal eléctrica. ¿Vale? No tengo ese paso intermedio, con lo cual ya no tengo que dividirlo en celdillas y ya no tengo el límite de ese tamaño del detector a la hora de reconstruir las imágenes, con lo cual poder irme a un tamaño de imagen mucho más pequeña de lo que teníamos hasta ahora. Este material sí que es lo suficientemente rápido para leerme cada uno de los fotones que está llegando. Aquí sí que leo cada uno de los fotones que me llega. Y luego tiene otra cosa interesante y no solo lee cada uno de los fotones, sino que es capaz de decirme la energía con la que están llegando esos fotones al detector, que esta es otra cosa que veremos ahora que nos va a ayudar mucho en la imagen espectral. Vale, pues esto es así de simple. El fotón me llega, lo transformo en corriente eléctrica directamente, leo cada uno de los fotones y la energía con la que está llegando. ¿Qué me da entonces la diferencia al tener este nuevo detector en el equipo? ¿Vale? Bueno, pues lo que tengo es misma contribución de energía, es decir, hasta ahora los fotones que se atenuaban más en el detector se mezclaban con el resto de fotones y me daba una señal única. Ahora mismo, al leer cada uno de ellos, puedo leer los que tienen menos energía y, por ejemplo, el yodo que atenúa mucho tiene menos energía y con este detector me va a dejar leerlo mejor. Por eso digo que tengo imágenes más ricas en contraste, ¿no? ¿Qué más cosas interesantes tengo? Yo creo que esta es una de las ventajas mayores, es que ya puedo hacer cortes mucho más pequeños de lo que hacía hasta ahora. Si antes eran 0,6, 0,5, alguno de ultra alta resolución 0,4, este equipo puede hacer cortes de hasta 0,2 milímetros. Esta es una de las grandes diferencias de este equipo, ¿no? Y luego, como es el detector el que me está leyendo la energía de los fotones,
tengo una sensibilidad espectral todo el tiempo. Todo el tiempo puedo leer la imagen espectral. Y aparece aquí una palabra nueva que vemos que es multiespectral. ¿Por qué? Hasta ahora con los equipos la imagen espectral se estaba haciendo disparando o leyendo dos energías diferentes y este equipo ahora mismo lo tenemos configurado para que lea todo el tiempo 4 niveles de energía diferentes, ¿vale? Entonces, ¿esto qué me va a ayudar? Bueno, pues tengo, digamos, más ecuaciones con más incógnitas y ajusto mejor todos los parámetros de la energía espectral. O sea, vamos a ver que funciona mejor y lo vamos a ver, se ve en muchas cosas, pero una clara, por ejemplo, es que me elimina perfectamente el contraste iodado. Veremos alguna imagen ahora, ¿no? Y la última cosa que hace este equipo es que elimina el ruido automáticamente. ¿Por qué? Yo estoy midiendo todo el tiempo la energía con la que el fotón está llegando al detector, atraviesa al paciente y llega al detector, ¿no? Yo sé qué energía tiene que tener un fotón para atravesar el paciente y llegar al detector. Y sé que hay una cierta energía por debajo de la cual no es un fotón real, sino es ruido electrónico que tengo en el detector, ¿no? Entonces, por debajo de ese nivel, que son 25 kiloelectronvoltios, lo que hago es que elimino directamente todo lo que tenga menos de esos 25 kiloelectronvoltios, con lo cual estoy eliminando directamente todo el ruido electrónico del detector. ¿Esto qué es lo que me va a dejar? Al eliminar el ruido, pues por supuesto puedo bajar la dosis y ahora veremos cuánto estamos bajando las dosis con este equipo y puedo hacer otra cosa muy interesante y es que como tengo menos ruido, estoy subiendo mucho los filtros con lo que estoy reconstruyendo la imagen, el kernel con el que estoy reconstruyendo la imagen, lo cual me deja delimitar mucho mejor todas las estructuras. Bueno, pues esto es lo que consigo con este detector, ¿no? Hasta ahora solo estamos hablando del detector, nada más, ¿no? ¿Sobre qué plataforma lo hemos desarrollado nosotros? Sobre la plataforma que teníamos más grande, ¿no? La del equipo de doble fuente. ¿Esto qué es? Pues yo tengo dos tubos, tengo dos detectores y dos generadores que trabajan a la vez en el equipo, ¿no? ¿Por qué quiero esto? Pues es claro, no tener dos tubos es para ir más rápido y para tener más potencia, tener los dos generadores que la utilizo cuando necesito. En cardio esto es importante, por supuesto, ¿no? La resolución temporal es lo que me va a dejar ver mejor la imagen quieta, ¿no? Que un poco lo que hablábamos ahora es, esa resolución la voy a tener si la imagen consigo paralizarla. Bueno, entonces esta velocidad, por ejemplo, ¿qué es lo que me dejaría ver? Bueno, pues me deja ver esta velocidad y potencia en un caso como este, por ejemplo, de disección de aorta que tenemos. Esto está hecho en 0,9 segundos, ¿vale? La adquisición. Esto es una aorta sincronizada, es una adquisición con un pitch alto de 3,2, con un high pitch, y vemos la disección. Interesante es que podemos reconstruir, como está sincronizada después, las coronarias, ¿no? Y tenemos una imagen como esta, ya podemos empezar a ver un poco la calidad y esa definición de la que estábamos hablando, ¿no? ¿Qué otras ventajas generales tengo con este equipo? Bueno, hablamos de reducciones de dosis. ¿Cuánto puedo reducir la dosis? Bueno, no puedo dar un dato exacto de cuánta dosis podemos reducir porque depende de muchas cosas. Lo que sí que podemos ver es los artículos que han salido publicados hasta ahora, cuánta dosis dicen que han reducido con respecto a lo que ellos tenían anteriormente, ¿no? Que además normalmente tenían equipos grandes, nuevos, etcétera. O sea que, como vemos, tenemos diferentes porcentajes de reducción de dosis. Lo que sí que vemos en todos los artículos es que en todos hablan de mejoría de la calidad de imagen y de reducción de dosis, ¿no? Bueno, esto con respecto a cuestiones generales del equipo, pero ¿qué aporta en cardio específicamente, no? Bueno, en cardio tenemos un artículo interesante de Cademartiri, porque hace una revisión de todo lo que había salido en la literatura esto fue hasta el verano pasado, en el que nos dice un poco las ventajas del photon counting en cardio con respecto a todo lo que estaba publicado, ¿no? Pues esta mejora de la resolución, para qué tipo de estudios podemos verlo, ¿no? Pues sobre todo para stent, para coronarias con calcios muy altos, para prótesis valvulares, ¿no? Mejora del yodo para coronarias. La energía multiespectral nos va a ayudar mucho a diferenciar mejor materiales, ¿no? Y la reducción de artefactos metálicos, que en cardio sí que tenemos bastantes, ¿no? Sobre todo en pacientes ya tratados. Bueno, pues vamos a empezar con una que justo no está aquí, una de las ventajas que sí que tenemos. ¿Cuál es? Bueno, pues ahora mismo con este equipo que tiene los dos tubos, yo puedo seguir haciendo todo lo que hacíamos antes, como el high pitch, por ejemplo, que me deja hacer cardio anulativo, pero siempre tengo esta imagen espectral. ¿Y para qué quiero la imagen espectral con cardio anulativo? Pues bueno, esto lo que me deja es reducir la cantidad de contraste que estamos utilizando, porque al poder utilizar siempre
monoenergías más bajas. De hecho, este equipo no te da una imagen típica de no sé cuántos kilovoltios, sino lo que te da siempre son monoenergías. Te va a sacar imágenes de diferentes kiloelectronvoltios dependiendo del protocolo que estemos haciendo. Te lo va a ajustar, por ejemplo, si lleva o no lleva contraste, para sacarte una imagen que resalte más o menos el contraste, ¿no? Bueno, en este artículo, por ejemplo, tenemos este tipo de adquisiciones que están haciendo aquí con 30 mililitros de contraste nada más, ¿vale? Vale, ¿y cuánto más podemos reducir el contraste? Bueno, pues esto depende, pero por ejemplo, este artículo era un paciente mayor con insuficiencia renal y lo que hicieron fue hacer el estudio este de aorta completa para una planificación de TAVI con 32 mililitros de contraste. Era un contraste de 370 miligramos de yodo y lo tenían diluido 80-20, o sea que lo bajan, si os fijáis, esta sería la imagen equivalente, 70 kiloelectronvoltios más o menos, a una de 120 kilovoltios, y al poder irnos a energías más bajas, tenemos esta imagen que me resalta mucho más el contraste y por eso puedo bajar bastante la cantidad de contraste que estamos utilizando. Vale, con respecto a reducción de artefactos metálicos, bueno, pues con uno o dos devices que veamos un poco cómo se ve la calidad de imagen al reducir este artefacto metálico, ¿no? Vemos no solo con marcapasos, por ejemplo, como decíamos antes, es que en CT cardíaco tenemos mucho metal, ¿no? Porque las prótesis valvulares, por ejemplo, también son metálicas, y que veamos un poco la eliminación de este artefacto metálico y la calidad de imagen que tengo, ¿no? Vale, vemos otro estudio de prótesis. Aquí querían ver el engrosamiento de la valva y la hipodensidad, ¿no?, de esto. Y podemos empezar a ver con el calcio cómo se ve y cómo se llegan a ver un poco las coronarias, ¿no?, con esta imagen de alta resolución y eliminando el artefacto metálico. Otra de las cosas que se puede hacer, bueno, aparte de ver un poco la calidad de imagen de esta imagen, es que también puedo hacer estudios dinámicos de rango más largo, que en estudios como este, por ejemplo, me puede venir bien para ver la fuga de contraste, ¿no? Entonces sí que tenemos un rango de hasta 80 centímetros de estudios dinámicos, ¿no? Entonces aquí sí que podemos ver, por ejemplo, este estudio dinámico, la fuga de contraste, ¿no?, el Endolic aquí. Entonces me ayuda mucho esta calidad con este dinámico de rango amplio. Vale, ¿qué más cosas podemos ver? Vámonos a estudios ya de resolución más alta, ¿no? Estos cortes de 0,2, estos, por ejemplo, son de los primeros que tenemos hechos aquí en España de Quirón, Barcelona, ¿no? Ver un poco que se puede ver mejor dentro de los stents, ¿no? Y vamos a ver alguna imagen de estas de alta resolución, la ventaja de la alta resolución, para poder ver que ya se ve, ¿no?, que ya no tengo ese artefacto de blooming. Ahora lo vamos a ver comparándolo con uno que sí lo tenía, ¿no? Pero cómo vemos esta resolución mejor de bordes, tanto en el calcio, por ejemplo, como aquí en la prótesis, ¿no? Y esto es lo que sale en casi todas las publicaciones, ¿no?, el poder ver dentro de un stent, ¿no?, poder ver la reestenosis dentro del stent al eliminar este artefacto y tener estos cortes de 0,2 milímetros, ¿no?, de resolución. Vale, pero esto me diréis, vale, esto es un stent en un segmento muy proximal, esto tendrá aproximadamente pues, 3,5 milímetros, una cosa así. ¿Cuántos segmentos se pueden llegar a ver o a valorar con imagen de 0,2 milímetros? Bueno, este es uno de los artículos que sale en el que dice que evalúan 60 pacientes, 18 segmentos, y el 94% de los segmentos tienen buena o muy buena calidad de imagen, ¿vale? O sea que en general se puede ver bien muchos segmentos coronarios, y vamos a ver con estos estudios de ultra alta resolución, ¿no? Y comparándolo, por ejemplo, hay una publicación de Mayo Clinic que acaba de salir y este comentario de la editorial, ¿no?, en el que nos dice que estamos más cercanos a poder ver las coronarias de forma no invasiva con mayor fiabilidad, ¿no? De este tipo de estudios también hay bastantes, ¿no?, en el que nos hace la comparativa con la imagen de intervencionismo del cateterismo, ¿no? Y lo que nos dice aquí, por ejemplo, es que son muy exactas las mediciones de estenosis cuando lo hacemos con ultra alta resolución y las comparamos con el cateterismo, ¿no? Entonces hay muchos estudios de estos en los que compara la imagen de CT con la imagen de cateterismo, y los grados de estenosis en este caso son iguales, por ejemplo, el que nos muestra en este estudio.
Vale, vemos este modo ultra alta resolución. Este artículo es interesante porque nos compara imágenes con cortes de 0,6 y los filtros que los que utilizábamos antes necesitábamos usar filtros más blandos, ¿no? Se usaba uno que era 40 o 44 y en este caso usamos cortes de 0,2 con un filtro más alto y una placa en la que no se podía distinguir muy bien a lo mejor de qué estaba hecha. Con estos cortes de 0,2 y ese filtro más alto podemos distinguir que es una placa mixta calcificada. Este estudio tiene otra cosa muy interesante también, y no solo es poder ver esto, sino que nos enseña cómo reduce el artefacto de blooming con el grosor de corte y el filtro de reconstrucción que estemos utilizando, ¿no? Y vemos aquí que con cortes de 0,6 hasta cortes de 0,2 con un filtro un poco más alto, tenemos una reducción de un 16% del artefacto de blooming, que esto nos interesa mucho a la hora de ver, sobre todo, estas placas calcificadas, ¿no? Entonces vemos un poco cómo se vería con el con el filtro más bajo y poder irnos hasta filtros más altos. Estos hasta ahora solo los podíamos utilizar en hueso, ¿no? Y vemos, por ejemplo, no solo esta placa, sino aquí, cómo se ve. Vale. Vale, esto que decimos de artefacto de blooming, de los primeros que lo sacaron fueron los del Hospital de Carolina del Sur. Este paciente lo hicieron con un equipo convencional de CT. Se ve que tenemos artefacto de blooming aquí, ¿no? Pero este entró con una angina a la semana y le hicieron el estudio nuevo en el photon counting y aquí sí se ve claramente la diferencia. El artefacto de blooming aquí em, lo informaron como una estenosis del 50% y al verlo sin este artefacto de blooming, la estenosis era menor, ¿no? Por eso ellos dicen que sí que cambia el tratamiento del paciente a la hora de poder ver mejor todo este tipo de placas y estenosis. Vale. Hay un artículo, ellos tienen publicado esto, en el pasado ellos decían que el 16% de los pacientes no los seguían en CT y no se podían ver directamente por la cantidad de calcio que tenían, y ellos han hecho un estudio en el que ven ahora con el photon counting y comparando las imágenes del photon counting y de la angiografía, cuántos pacientes de los que han mandado al cateterismo, a la hemodinámica, al hacerle seguimiento, porque antes no lo podían hacer con el CT normal por los stents o la cantidad de calcio que tenían, en realidad han salido negativos, ¿no? Y el 50% de estos pacientes, ellos dicen que entre un 40 y un 60% no les habría hecho falta hacer cateterismo, sino que se podría ver con la imagen ahora mismo del photon counting. Y este es un artículo reciente publicado en el que es interesante, tienen 800 pacientes y compara la imagen de un equipo que ellos llaman convencional con el detector de EID normal y el photon counting. La mitad de estos están hechos con cada uno de los equipos. Sí que comparaban, por ejemplo, que a lo mejor con el de photon counting sí tenían un índice de calcio un poquito mayor porque se estaban animando un poco más, pero era parecido. Lo interesante de esto es que lo que ven es que mandaron muchos menos pacientes a la sala de cateterismo. ¿Por qué? Porque con un Agaston score de más de 400 veían mucho más clara la estenosis y con un índice de más de 400 de Agaston score, con un equipo normal habían mandado 70% de los pacientes a la sala de cateterismo y con el photon counting solo un 30% los mandaban a la sala de cateterismo, ¿no? Esto con los de más calcio, con los de menos, la mitad de los pacientes más o menos con respecto al equipo anterior que no era photon counting eran los que estaban mandando a la sala de cateterismo. Ellos todos hablaban en una charla en la ECR y decían que en realidad esto era porque tenían mucha más confianza diagnóstica, porque veían mucho mejor la estenosis real sin ese artefacto de blooming y con mucho calcio coronario. Vale, incluso yendo un poquito más allá, ¿no? También tenemos este artículo en el que nos habla que reducían mucho, hasta un 54%, la necesidad de hacerle el cateterismo a estos pacientes, ¿no? Y un poco lo que comentábamos al principio, justo antes de la charla, es que se está viendo un poco una tendencia y ya no es solo los pacientes con riesgo bajo o moderado, sino que hay hospitales en los que están empezando a hacer estudios como estos en el que tienen riesgo alto, ¿no? Pacientes con un riesgo alto. Bueno, ¿qué nos aporta la energía espectral, ¿no? Adicional a esto que estamos viendo?
podemos ver mejor el contraste, podemos hacer un sin contraste virtual, podemos mejor el yodo. ¿Qué otras cosas se pueden hacer interesantes? Bueno, esta es una de las aplicaciones nuevas que ha sacado, que hasta ahora no lo podíamos hacer en cardio. Se llama Pure Lumen y lo que hace es que, como puedo distinguir muy bien el yodo y el calcio, le puedo decir que me quite el calcio, ¿no? Entonces yo puedo ver la imagen sin calcio y ver la estenosis real y esta imagen que tengo aquí realmente. Otro ejemplo más para que veamos, por ejemplo, este de Mónaco, en el que vemos aquí la imagen con calcio y cómo se ve esta imagen sin calcio. Vale, esto se llama Pure Lumen, ¿vale? Me quita el calcio. Hay otra cosa que puedo hacer y es en un estudio con contraste. Hay sitios en los que están haciendo el estudio con contraste directamente y lo que hacen es que le quitan el contraste para ver el calcio. ¿Eso para qué? Bueno, pues se puede hacer una medida del calcium scoring en una adquisición con contraste. ¿Y esto de verdad funciona o no? Bueno, pues tenemos este estudio en el que nos enseña, nos compara el Agaston Score de un estudio sin contraste real, un estudio de sin contraste, de Pure Calcium que llamo de sin contraste virtual y un Calcium Scoring quitando el calcio en un equipo de los anteriores, de los convencionales de CT, ¿no? Y lo que se ve es que se corresponde totalmente y se puede sustituir, ellos dicen que se puede sustituir directamente el estudio sin contraste y se puede hacer la medición del Agaston Score, si queremos meterlo en las tablas de riesgo, etcétera, con este equipo directamente de la serie con contraste, con lo cual le estaríamos ahorrando al paciente una serie en dosis de radiación. Vale, y aquí empieza una cosa que es muy interesante también y que hay bastantes publicaciones de esto, y es cuantificación de la placa. Claro, al tener esta mejor resolución y poder ver mejor, primero, eh, la reducción del artefacto de Blooming nos está mejorando lo que estamos viendo y cuantificando la cantidad de calcio que tenemos, y sobre todo lo que es más interesante es que nos deja ver mejor las placas fibróticas y lipídicas, ¿vale? Entonces, sí que con esto están hablando que puede hacer una mejor caracterización de la placa coronaria, ¿no? Y de esto hay bastantes artículos, la verdad, que nos hablan de correlación histopatológica y correlación, por ejemplo, con la coherencia óptica, ¿no? Entonces, de esto yo creo que hay bastante investigación y saldrán muchas más cosas de análisis de placa coronaria, puesto que con la resolución que tiene y eliminando estos artefactos nos deja verlas mucho mejor, ¿no? Bueno, ¿qué más cosas tenemos y qué artículos más se están publicando con el photon counting? Bueno, de pediatría, neonatos, etcétera, hay menos, ¿no? Porque siempre se empieza con una tecnología, lo último que lo que se prueba normalmente es con los niños, ¿no? Pero sí que hay ya bastantes artículos de pediatría y este en concreto en cardio, en el que vamos viendo que tenemos con la misma dosis, que es aproximadamente un 0,5 milisievert de dosis, tenemos siempre un 97% de moderada, buena o excelente calidad de imagen, ¿no? O sea que lo que estamos viendo es que con la misma dosis mejoramos la calidad de imagen o podemos reducir la dosis con la misma calidad, ¿no? ¿Qué más cosas tenemos y creo que se están publicando así que pueden ser interesantes? Pues hablando un poco del volumen extracelular, ya hay algún artículo en el que nos lo compara con la resonancia magnética, ¿no? Que es el estándar, y nos habla de que se puede comparar y tenemos los mismos datos mostrándolo con el realce tardío, con el photon counting y con la resonancia magnética. Vale, vamos a otra de las cosas con la que se está publicando más cosas y que se está investigando más, ¿no? Y es con esto de la energía multiespectral, esto que decíamos que ahora mismo estamos midiendo siempre 4 niveles de energía diferentes, y no es que nos deje solo distinguir mejor, como hemos visto, por ejemplo, el yodo del calcio, que era uno de los materiales que hasta ahora se distinguía bien dentro de la energía espectral, porque hemos visto, por ejemplo, que te elimina el yodo y puedes ver el calcio exactamente, ¿no? O sea que las imágenes de sin contraste virtual son mucho más exactas, sino que
hasta ahora solo podíamos distinguir entre 2 o 3 materiales como mucho, y ahora al poder medir más energías podemos distinguir entre más tipos de materiales a la vez, ¿no? Si nos fijamos aquí, bueno, veis que esto es una investigación que se hizo en modelo canino y vemos que estamos viendo a la vez yodo, gadolinio y bismuto, ¿no? O sea, podemos distinguir todo esto. Este era un estudio que se hacía en concreto para cardio. Lo que hacían es que le metían gadolinio, esperaban 10 minutos, le metían yodo, hacían una sola adquisición y entonces veían en la misma imagen la imagen de coronaria y el realce tardío. ¿Vale? O sea, esto era una de las cosas interesantes, pero de esto sí que se está publicando mucho más de los diferentes contrastes que se están utilizando. En cardio no está, pero por ejemplo en oncología hay alguno con partículas de oro que se fija mejor, por ejemplo, a los tumores. Sí que tenemos esta, que es una revisión e investigación reciente, ¿no? En la que, si os fijáis, bueno, esto, eh, vale, esto, no sé si habéis visto alguna vez estas curvas, lo que llamamos la atenuación, el coeficiente de atenuación o el CAET que llamamos en la energía espectral. Este es el del yodo, ¿no? Si os fijáis, aquí es donde se distinguen mejor los materiales, está alrededor de 33 kiloelectronvoltios, por eso con monoenergías bajas el yodo se ve mucho mejor, ¿no? Esto es interesante porque nos saca estas curvas de diferentes elementos, y lo que habla este artículo es que todos estos elementos que tienen una densidad electrónica muy alta, un número atómico mayor, se distinguen muy bien por eso el tungsteno, bismuto, gadolinio, etcétera, se distinguen muy bien ahora con la energía espectral, porque si os fijáis, este KETS de estos diferentes materiales está más dentro del rango de disparo de un tubo normal de rayos X, ¿no? Entonces, estos materiales se ven mejor incluso que el yodo. ¿Y esto por qué es interesante? Bueno, primero porque podremos ver otros materiales y veremos qué ventajas tiene. Y ha salido uno en concreto, un artículo que es interesante porque es contraste basado en tungsteno y lo utiliza para coronarias. ¿Por qué? Porque la atenuación del tungsteno, como habéis visto, es más alta. ¿Y qué ventaja tengo si me voy a esos rangos de energía más alta? Que es donde yo tengo menos artefacto de blooming con el calcio, ¿no? Entonces aquí lo que dice es que se ve mejor esta imagen en coronarias con este contraste de tungsteno porque tengo menos artefacto de blooming y me resalta igual la coronaria a la hora de poder ver el resto de la coronaria, ¿vale? O sea que aquí, bueno, hay pocos artículos de estos todavía, sí que vemos que aparece mucho más en investigación que en clínica, pero sí que veremos que ya aparecen algunos clínicos y que aquí sí que hay muchísimos hospitales investigando y desarrollando nuevos contrastes que nos van a ayudar a ver cosas nuevas, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que nos queda? Solo una cosita más, bueno, por terminar de cerrar un poco todo lo que se puede ver en cardio, y es que tenemos aquí de regalo el pulmón. ¿Por qué digo esto? Pues porque si hacemos, por ejemplo, un triple descarte, doble descarte, que lo que queremos es ver coronarias, etcétera, siempre vamos a tener una imagen de pulmón con una resolución. Este corte siempre lo vamos a poder tener, hayamos disparado como sea, cortes de 0,4, siempre podemos llegar a reconstruir con matriz de 1024, por lo que tenemos esta imagen con esta resolución siempre en pulmón. Interesante es que siempre tenemos también no solo anatomía, sino función al poder ver la perfusión pulmonar en cualquiera de los estudios a posteriori o siempre que la necesitemos, ¿no? Entonces siempre vamos a tener esta ayudita en este tipo de pacientes de doble o triple descarte. Pues hasta aquí un poco el repaso de lo que se está publicando y viendo en cardio con photon counting. Muy bien, muchas gracias, Ángela, por esta fantástica presentación. Gracias. Que si antes de la presentación ya había gente que te estaba solicitando un equipo, ahora pues habrá más, ¿no? Ahora sí que queréis que hagamos que tengamos uno, ¿no? Aquí para regalar. Exacto, ahora en el QR este saldrá el sorteo, quien entre entra en De un el photon sorteo counting. de un equipo. Realmente muy prometedora la técnica y que, como has comentado, pues punta a las ventajas que había hasta ahora de una alta resolución temporal esencial para imagen cardíaca buena. Además, pues tenemos pues estas ventajas de menos dosis, menos artefactos
y mejor caracterización de tejidos, ¿no? Yo creo que es casi juntarlo todo y es un paso de rosca más a la evolución brutal que estamos viviendo en el TAC, del TAC de los últimos años. Ujú. Ah, sí, hay algunas preguntas en el chat. La primera de todas pone Salva, ¿cuál es el grado de implementación del photon-counting en nuestro entorno? En nuestro entorno, bueno, en Europa sí que está mucho más implantado. Sí, sabéis que en España hay veces que esta tecnología tarda un poquito más en llegar. En España ahora mismo tenemos 2 equipos recién instalados, uno lleva una semana funcionando y el otro 3, o sea que es justito reciente. He sacado imágenes de uno de ellos que estamos justo empezando, ¿no? Lo que sí que hay es mucho interés, claro. Todo el que lo ve lo quiere y debemos saber un poco cuánto tarda en implantarse, ¿no? Ujú. También otra pregunta que tenemos en el chat de Salva es, ya has comentado, ¿no? Que hay artículos que muestran que el tanto por ciento de estudios que van a cateterismo es mejor, ¿no? Pero no sé si es menor. Pero Mm, no sé si hay estudios, comenta, si de coste efectividad, ¿no? De este tipo de no, implantación de estos equipos. yo no he visto ninguno. Estaría súper interesante, pero es muy difícil de hacer y por ahora no hay ninguno de estos, ¿no? Es más clínico y qué tipo de pacientes se pueden hacer ahora que no se podían ver antes que de efectividad, sí. Ujú. Tenemos a pregunta de Rubén Leta, Ujú. que pregunta de las placas. ¿Podremos diferenciar algo más que placa cálcica respecto a la cálcica? Bueno, Bueno, ahí está el... fibrótica y lipídica es lo que salía en el artículo, ¿no? Pero sí que hay mucha gente investigando en esto. Vamos a ver qué es lo que nos da. Y sí que hay bastantes artículos de caracterización de placa, tanto en carótida como en coronaria, pero esperaremos un poco. Vamos a ver si ya con alguno de los contrastes nuevos también se puede fijar de alguna manera, ¿no? Ujú. También Manuel González Zamorano comenta que teniendo en cuenta que la resolución de los estudios de hemodinámica está sobre 150 micras, ¿qué resolución podemos conseguir máxima con el fotón Quantum? ¿No? Han mostrado algunos estudios de mucha resolución, de 0,2 Ujú. milímetros. Vale. ¿Podemos ir más allá incluso? En CT, bueno, se podría. Vamos a ver cuál es el límite. He de decir que ahora mismo esto de los cortes de 0,2 y los 4 niveles de energía es lo que hemos configurado un poco por manejo de datos también. Es que está en la cantidad de información, nos están llegando todas las energías con cortes tan pequeños que esto es lo que estamos manejando ahora mismo, ¿no? Se verá si esto puede cambiar en el futuro. Con respecto un poco a la pregunta que hacía de la resolución, un corte de 0,2 en CT, un corte de 0,2 con reconstrucción cada 0,1, que son las que yo estoy enseñando, lo que te saca es una resolución de 0,11 milímetros en el plano o de 0,15 en el eje Z, ¿vale? O sea que estamos hablando de resoluciones similares a la que está diciendo en angiografía, ¿vale? 0,1 con 0,15 en el voxel, ¿no? O sea que son resoluciones muy altas, por eso podemos llegar a ver también todo lo que estamos viendo. Ujú. No, y además yo creo que comparar resolución espacial de hemodinámica con resolución espacial de TAC no es una comparación, creo, real. Yo creo que el TAC no es su potencial, que también, la resolución espacial, sino que no ves solo el luminograma, sino que ves también la pared, ves la placa, ves muchas otras cosas, Ujú. eh, sin necesidad de hacer varias orientaciones, etcétera, etcétera. Creo que no es ahí donde hay que comparar una técnica y la otra. No sé si estáis de acuerdo también, Blanca y Gorka. ¿Qué pensáis? Sí, sí, totalmente. Estoy de acuerdo. Sí, yo también pienso igual. Lo que veo que va a cambiar es un poco quizá el paradigma que tenemos ahora, ¿no? Ahora mismo estamos utilizando el TAC para descartar enfermedad coronaria, o esa es la indicación, y por lo que nos está enseñando Ángela, sobre todo con la resolución espacial y que estamos obteniendo
y viendo que hay menos pacientes que se benefician de un CATE por estudios no diagnósticos, seguramente ahora también tenemos que empezar a pensar para confirmar enfermedad coronaria en los pacientes que tienen una probabilidad de pretest alta, ¿no? Yo creo que puede ser un paso en el cambio en ese paradigma. No sé cómo lo ves, Ángela. O sea, los expertos sois vosotros, ¿no? Pero en las charlas y comunicaciones de la gente que lo tiene, lo que están empezando es a hacer eso, en realidad. Mm. Está apurando un poco más las indicaciones, ¿no? Hacia paciente con un perfil de más alto. Claro. De hecho, incluso hasta ahora no se recomendaban en stents por debajo de 3 milímetros y ahora se ven, ¿no? O sea que iremos viendo que eso, lo que pasa es que se irá adaptando un poco con el tiempo, ¿no? Pero riesgo alto ya hay publicaciones, pacientes con riesgo coronario alto y con indicaciones, claro, con stent, calcio alto, etcétera. Ujú. Una pregunta un poco abierta también a los panelistas, teniendo en cuenta lo que nos ha presentado Ángela, la experiencia que hay hasta ahora, ¿cuáles creéis que es un poco los retos de futuro del photon counting, ¿no? ¿Qué nos va a aportar y qué esperáis de esta técnica? Empezamos por Gorka, va, Gorka. Bueno, yo precisamente le voy a preguntar eso a Ángela. Digo, vale, tenemos una resolución espacial que ha mejorado a 0,2, que seguramente, bueno, no sé si estaremos en el límite, seguramente no, pero bueno, estamos ahí. Resolución temporal, veo que estamos en 66 milisegundos, supongo que tendrá que ver con la fuerza de la rotación, etcétera, y que igual no se puede ir más rápido sin que se vaya el tubo, ¿no? Como en los dibujos animados. Pero bueno, también supongo que habrá avances en un futuro, o eso es lo que quería preguntar. ¿Cómo ve ella el photon counting dentro de 5 años? Por ejemplo, no hemos visto perfusión miocárdica. Nos has enseñado un dinámico para una endofuga. Pero digo, si ahora mismo estamos hablando, las guías nos están recomendando hacer perfusión FFRCT para aumentar el valor predictivo de positivo, ¿no? Para aumentar un poco la especificidad de la técnica. Mi pregunta es, ¿cuándo vamos a poder hacer perfusión dinámica? No digo estática, porque estática lo doy por supuesto y seguro que usando, aunque no he leído ni un artículo, pero supongo que haciendo estrés y perfusión de primer paso, una imagen estática, estilo Corz 320 cuando salió, podremos aprovechar mucho con la imagen espectral, me imagino. Ya digo que no he buscado y todavía no he encontrado ningún artículo en ese aspecto, así que he visto infartos caracterizados o detección de isquemia o de déficit de perfusión, pero digo un estudio de perfusión hecho con TAC. Entonces, a mí, perfusión dinámica es lo primero que se me ocurre. Si vamos a ver en algún momento un detector más amplio para que la cobertura de 0,2 sea todavía más amplia o no, esa es otra pregunta que o sea, quiero decir, de aquí a 5 años, en tu cabeza, el top en el photon counting TC, ¿cómo lo ves? Mm, Bueno, yo no estoy en desarrollo y no sé todo lo que están desarrollando. Sí que está claro que hay cosas que faltan, por ejemplo, la perfu miocárdica. En realidad, desde que salió este equipo que se presentó en septiembre de 2021, tuvo la aprobación de la FDA y salió el primero, se han ido incorporando muchas cosas. De hecho, al principio, por ejemplo, no se podían hacer con los cortes de 0,2, no tenías imagen espectral, pero porque no éramos capaces de manejar la cantidad de información que estaba sacando el equipo, ¿vale? Y esta es una de las razones, además, por la que el rango con cortes de 0,2 es un poco más pequeño, ¿no? O sea que mucho depende de la informática, de que somos capaces de manejar o no cuánta información. Eso es una de las cosas que más ha costado a la hora de sacar el equipo, es el manejo de toda esa información, los tiempos de reconstrucción al principio, para poder hacerlo clínico y que se pudiese utilizar, ¿no? Entonces, sí que a la velocidad están desarrollando muchas cosas. Nosotros en cada una de las versiones, y están cambiando varias versiones por año incluso, aumentando estas cosas, ¿no? O sea que la perfu miocárdica tiene que llegar. ¿Cuándo? No lo sé. O sea, yo no la tengo ahora mismo como para sacar ya. O sea que hasta julio no sale, seguro. Habrá que ver después, ¿no? Eso tiene que llegar un poco por lo que tú dices, porque además lo hemos tenido en todos los equipos grandes, en el Force, en todos los de doble fuente, que nos da mucha información interesante para el paciente. Y luego, detector más amplio, pues no lo sé. Nuestra manera de desarrollar equipos, has visto que es 2 tubos. No nos hemos ido a detector más amplio un poco por la dosis
al abrir el haz de radiación, y eso se mantiene igual porque sigue siendo un haz de radiación con un equipo de CT, ¿no? Entonces, detector más amplio yo no creo ahora. Igual nos sorprenden de aquí a 5 años, como tú dices, pero me parece que va más por el desarrollo de la imagen multiespectral, de poder diferenciar más tejidos, porque resolución temporal con los 66 milisegundos, cardiolatido, etcétera, el pitch alto y tal, bueno, estamos bastante bien ahora, ¿no? O sea que yo creo que iba a ir más por contrastes, tejidos, etcétera, que por tamaño del detector, que no creo. Ujú. En la línea esta que comentaba Gorka de añadir la información funcional al TAC, que ofrece una excelente información morfológica, también David Vilades pregunta, aparte de la PERFU, que ya la has comentado, sobre si hay experiencia en el uso de la FFRCT con imágenes adquiridas con photon counting, si se mejoran los resultados. Todavía no he visto nada publicado de eso, pero lo que te mejora los resultados es tener una buena calidad de imagen al final, ¿no? Y entonces tienes las dos cosas para tenerla, que es la resolución temporal para no tener una imagen borrosa, y la resolución espacial para verlo. O sea que a mí la lógica me dice que sí, y o sea, lo que puedo hacer es mirar a ver si algún hospital está probando ya con eso, pero estoy casi segura que sí, que están probando con la FFR y con el photon counting. Pero publicado yo no recuerdo nada todavía. Ujú. Perfecto, muy bien. Blanca, no sé si querías añadir algo. Sí, yo, Víctor, quería preguntarle a Ángela también en relación un poco a las perspectivas de futuro en los próximos años. Y entonces una de las preguntas era sobre todo la caracterización tisular, ¿no? Al final nos interesa muchísimo la perfusión miocárdica, ¿no? Para todos estos pacientes con probable enfermedad, pero también quería preguntarte si tenéis alguna información o hay ya algunos estudios para la caracterización de la pared de la aurícula izquierda, ¿no? Nosotros en nuestro hospital están muy interesados la gente de arritmias y demás y todo el equipo en la planificación de las ablaciones y nosotros estamos haciendo algunos estudios de caracterización de aurícula de resonancia versus TAC. Entonces, en el TAC evidentemente tenemos dificultades porque la pared mide muy poco, ¿no? Y en ese sentido, pues quería preguntarte si hay alguna perspectiva de que pueda mejorar por ahí, ¿no? El photon counting en ese sentido. Yo de esto tampoco he visto nada. Sí que es cierto, o sea, he pasado las imágenes un poco rápido, pero la anatomía coronaria, o sea, la anatomía cardíaca en general se ve mejor. Todos los músculos papilares, la pared del ventrículo se ve mejor, de la aurícula hasta ahora, bueno, no había mirado, ¿no? Bueno, podemos revisar algunos casos si quieres, qué es lo que puedo hacer, porque artículos sobre estos no hay. Puedo empezar a fijarme un poco más. Pero sí que es cierto que toda la anatomía cardíaca se ve mejor. Ujú. Esperemos, ¿no? Que en un plazo de unos 5 años podamos, ¿no? Usar esas imágenes para planificación. Yo espero que sí. Es cierto que ahora estamos en un momento en el que está todo evolucionando muy rápido y estamos viendo en muy poco tiempo cómo se van incorporando un montón de cosas más, ¿no? Porque de hecho al principio este CT lo primero que salió fue para cardio, ¿no? Y era solo para cardio, solo lo instalaban y solo se hacía cardio. Y luego, bueno, ahora mismo hay más de 300 artículos clínicos con el photon counting en todas las especialidades. O sea, lo que se va viendo se ve mejor, caracteriza mejor, se van viendo ventajas en un montón de patologías, ¿no? Bueno, pues habrá que esperar un poco a ver si conseguimos ver un poco mejor y vemos la aurícula mejor. Ujú. ¿No? Muy Ángela, bien. Ángela, ¿ves algún cambio en el paradigma de los lectores, o sea, de los radiólogos que están estudiando imágenes de photon counting CT? O sea, ¿la cabeza del radiólogo es la misma al manejar esa información o tiene que cambiar el chip? Porque nos estás comentando, hay una frase que me ha gustado que has dicho, que ya no te dan una imagen de 120 kilovoltios. O sea, ahora ya tienes ahí un espectro de imágenes y tú vas a tener que decidir cuáles quieres valorar. ¿Cómo cambia eso
aparte de las no sé cuántas mil imágenes que saldrán por estudio, me imagino, ¿cómo cambia la actitud del radiólogo o del cardiólogo, en este caso, a la hora de acercarse a a un estudio de estas características? ¿Hay que refinar mucho hasta conseguir lo que quieres o enseguida ves qué imagen te va a gustar? No tienes que jugar ya tanto con los filtros porque enseguida ves cuál va a ser la mejor, el que más te gusta. ¿Cómo ves cómo están trabajando la gente? ¿Se le ha costado mucho empezar? Bueno, hay que dedicarle cariño al empezar, porque es lo que tú dices, tienes mucha más información de la que tenías antes, ¿no? Sí que es cierto que este equipo ya va metiendo cada vez más inteligencia artificial y el equipo lo que te hace es que te selecciona un montón de cosas por sí mismo. Luego tú tienes que elegir cuál es la que más te gusta y al final los filtros tienes que reconstruírtelos todos, a ver cuál es el que más te gusta y tal. Pero, por ejemplo, dependiendo del tipo de protocolo, el contraste, etcétera, el equipo te ajusta automáticamente el kiloelectronvoltio con el que te va a sacar la imagen. Dependiendo del protocolo, por ejemplo, si tienes uno de ultra alta resolución, aparte del kiloelectronvoltio, te ajusta el kernel y dependiendo del kiloelectronvoltio te saca una ventana diferente, ¿vale? Porque no es lo mismo una ventana, claro, si tú coges una monoenergía más baja, tienes que ajustar un poquito la ventana más alta para que no te brille tanto, ¿no? Entonces, todo esto, incluso el field of view te lo puede ajustar automático, hay un montón de automatismos que te hace el CT. Es decir, tú lo pones y puedes hacer una imagen de CT normal directo. Sacarle todo el partido, tienes que dedicarle un poco más de cariño a ver qué es lo que da el equipo, porque es que te da más cosas, claro. Ujú. Y la cabeza del radiólogo, todavía no llevamos tanto tiempo aquí, porque claro, una cosa es verlo fuera y otra es estar todos los días viendo cómo vosotros trabajáis. Ahí necesito un poco más de tiempo para contestarte. A ver, pero sí es cierto que al principio lo que haces es que informas como estabas informando hasta ahora. Coges la imagen automática que te saca, ves mejor e informas eso. Pero luego vas viendo qué te da el equipo y le vas pidiendo un poco más, que lo llevas más al límite y ves todas estas cosas nuevas que está sacando, ¿no? Ujú. O sea que veo que es un equipo que, eh, o sea, cuando sale esto la gente dice, bueno, ese es un equipo para hacer investigación. Yo creo que no. Yo creo que es un equipo con el que puedes hacer investigación, pero sobre todo ya está muy orientado a la clínica, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, está en muchos más sitios clínicos que de investigación. Hay hospitales, estaba diciendo antes Blanca, ¿no? El hospital en el que está ella, el Asmus tiene, me parece que va a por el tercer photon counting que van a instalar ahora. O sea que sí, que es clínico total y que lo que ven es que lo necesitan para la clínica y están poniendo más, ¿no? Ujú. Ángela, yo quería preguntarte, ¿cuál es vuestra previsión de que esta sea una técnica, digamos, generalizada en España? Eh, Buena pregunta. o sea, en España, y así históricamente, hemos tardado normalmente en instalar los equipos más grandes, ¿no? Pues no solo en CT, en cualquier de las modalidades, ¿no? Sí que es cierto que se está desarrollando, ¿no? Y eso se sabe un poco, lo que estamos haciendo es desarrollar equipos de photon counting más accesibles, ¿no? Por decirlo así. Entonces veremos un poco qué va saliendo. Yo creo que en 3 años veremos bastantes equipos aquí, ¿vale? Porque habrá una mezcla de equipos de lo que tenemos ahora y lo que está viniendo. Y porque la ventaja evidente la vemos todos. O sea, si a ti te preguntan, pónmelo ya. O sea, la ventaja clínica de resolución de todo lo que puedes hacer la vemos todos clara, ¿no? O sea que será ir buscando la manera de ir instalándolo y que la tecnología sea pues no sé, un poco más que llegue a todos sitios, ¿no? Ujú. Esperemos que sí, Ángela, que vaya llegando y que nos lo vayan poniendo y poder disfrutar de toda la tecnología esta. Son ya las 9, es muy interesante el debate. Quería agradecer a Blanca y a Gorka sus aportaciones y también felicitarte por la presentación, Ángela. Y sin más, va a ser un placer moderar esta sesión y doy paso a Salva, que seguro que quiere compartirla. Sí, muchas gracias, Víctor. Bueno, como siempre, un poco repetir un poco los agradecimientos. Gracias, Víctor, por tu moderación excelente. Gracias, Blanca y Gorka, por vuestras aportaciones como experto. Y Ángela, eres una gran docente, explicas muy bien, con mucha calma. Y después nos has dicho, además, futuro. Eso es muy interesante. Yo el resumen que saco es que nos has dicho, señores, es un equipo, como ha dicho también Gorka, no solo para hacer investigación, sino para el día a día. Es un equipo que claramente mejora la resolución anatómica, la señal del yodo, nos da multienergía, reduce artefactos. Por lo tanto, no solo vemos la imagen coronaria de la placa
un poco arteriosclerosa, sino también mejor los stem, mejor caracteriza el miocárdico y después lo que va a venir un poco que has ido haciendo, ¿no? Además, con las opciones que vais a hacer de mayor accesibilidad, de alguna manera los siguientes 3 años. Yo creo que todos nos hemos quedado 3 años, vale. A ver si en 3 años ya lo tenemos cada uno en nuestro centro, que todos queremos. Muy bien, no sé si quieres decir algo más, Ángela, al final. No, agradeceros mucho el poder haber estado aquí. Perfecto. Pues nada, simplemente informaros de que mañana tenemos al doctor Paul Picard de Girona, que nos va a hablar de masas escrotales extratesticulares. Estáis todos invitados a la sesión y que tengáis un gran día. Muchas gracias, Víctor, gracias, Ángela, gracias, Blanca y gracias, Gorka. Nos vemos. Muchas gracias. Un Gracias. saludo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias a todos. Hasta Adiós. luego.